Estoy aquí poniendo a grabar. Ya subimos las dos enseñanzas anteriores, entonces ya están disponibles ahí. Entonces vamos a seguir considerando la importancia de la familia. Entonces, en Marcos capítulo 10, versículos 1 al 12, viene la respuesta. ¿Cómo ve? ¿Qué piensa Dios acerca del divorcio? Entonces tenemos una respuesta corta. Si quiere tomar la nota de la cita, no vaya ya. Yo se la voy a leer. En Malaquías 2:16, Dios dice concretamente, yo odio el divorcio. Lo aborrezco. A pesar de que en nuestra sociedad eso se ve ya como algo normal. Entonces, no nos interesa cuál es la postura de la sociedad. Vamos a tener una postura bíblica. ¿Por qué necesitamos entender este tema? ¿Por qué creen ustedes que es importante que tengamos una buena comprensión del tema del divorcio? ¿Por qué creen ustedes? Ante Dios Dios dejó una ley que es, no hay como casarse uno para Dios. Eso es algo muy hermoso y maravilloso y es muy respetable. Y Él no acepta los divorcios. Listo, gracias Rosita. Juan David. Creo que precisamente por lo que tanto se habla hoy en día del divorcio y es una práctica tan común en el mundo, que como cristianos necesitamos tener claridad acerca de ese tema, del divorcio y del matrimonio, de la familia. Listo, gracias. ¿Deberían nuestros hijos estar ahora escuchando esto? Sí, claro, porque ellos deben saber qué piensa Dios acerca del divorcio y cuál es nuestra postura como iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia y cada uno de nosotros pensamos a partir de la Biblia acerca del divorcio? Entonces, en Malaquías tenemos una declaración muy fuerte acerca de la postura de Dios acerca del divorcio. Malaquías, si usted nota, es el último libro del Antiguo Testamento. ¿Estás escuchando hasta allá? ¿No está Juan David que se escucha bien? ¿Malaquías qué? Malaquías, capítulo 2. Recordemos, por favor, hermanos, de hacer silencio. Hagamos de cuenta que estamos en el local de la iglesia, ¿vale? Y necesitamos estar en silencio, pero quiero los micrófonos abiertos para que podamos interactuar. Entonces, los judíos regresaron alrededor del 536, después de un cautiverio de 70 años. Tardaron 20 años en la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Este fue un templo más pequeño, si se compara con el de Salomón. Y el de Salomón fue destruido por los babilonios cuando saquearon la ciudad. Pero para la época de Malaquías, el templo ha sido reconstruido y se habían reactivado los sacrificios. Entonces, ¿qué tenían ellos en este momento? Tenían una ciudad, tenían un muro, eran de nuevo una nación, tenían el templo, tenían sacrificios, es decir, tenían adoración. Pero es triste pensar que no pasaron 100 años después de todos estos acontecimientos y ellos ya habían convertido a la relación con Dios en un ritual. Ellos abandonaron a Dios. Aunque no practicaban la idolatría, sabemos que el cautiverio los curó, aún hasta hoy de eso, han hecho de su religión solo una cantidad de rituales externos. Y Malaquías está señalando que sus actitudes hacia Dios eran deplorables, injustas y demostraban un corazón duro. Malaquías es un profeta post-exílico, quiere decir que profetizó después de el regreso, después del exilio. Eso lo pone en el mismo tiempo de Nehemías. Yo quiero que comprendamos cronológicamente estos dos autores, Nehemías. Aunque Nehemías lo tenemos mucho más atrás en nuestras Biblias,
en la cronología está ocurriendo contemporáneamente. Es decir, Malaquías y Nehemías son contemporáneos, ¿vale? Simplemente Nehemías está atrás porque hace parte de los libros históricos y Malaquías se coloca adelante porque es parte de los profetas. Esa es la razón por la que están así. Pero si fueran cronológicamente estarían juntos. Cuando llegamos a Nehemías, encontramos que él vio los mismos pecados que vio Malaquías. Cuando llegamos al último capítulo de Nehemías, que vuelvo y digo, si lo ponemos cronológicamente, sería al mismo tiempo de Nehemías, es decir, sería 400 años antes de Cristo. Este sería el capítulo al final de la historia del Antiguo Testamento también. Nehemías 13, anote ahí en su Biblia, versículo 23, Nehemías 13, 23, dice Nehemías: en aquellos días también vi que los judíos se habían casado con mujeres de Asdod, Amón y Moab. Es decir, eran mujeres paganas, idólatras. En cuanto a sus hijos, dice Nehemías, la mitad hablaba el idioma de Asdod y solo uno de ellos podía hablar el idioma de Judá. Así que conté, hablé a ellos, los maldije, los golpeé y a algunos les arranqué el pelo. ¿Qué tal este pastor? Ya se ve algo violento, ¿no? Pero era una reacción a esta actitud. ¿Qué dice Nehemías? Y les hice jurar por Dios, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás de sus hijas para tus hijos, ni para ustedes mismos. Y les pregunta, ¿no pecó Salomón, rey de Israel, por estas cosas? Sin embargo, entre las muchas naciones no había rey como él, y fue amado por Dios, y Dios lo hizo rey sobre todo Israel. Sin embargo, las mujeres extranjeras lo hicieron pecar, incluso a él. Entonces, ¿qué dice Nehemías? Hemos oído de ustedes que han actuado infielmente contra nuestro Dios, casándose con mujeres extranjeras. Sigue diciendo, incluso uno de los hijos de Joiada, el hijo de Eliasib, el sumo sacerdote, era yerno de Sanbalat el Horonita, así que lo expulsé. Recuerde que este angelito Sanbalat, según el relato de Nehemías, fue uno de los que trató de parar la reconstrucción. Y aquí lo tenemos emparentado con el sumo sacerdote. Qué hermosura, ¿no? ¿Qué dice Nehemías? Acuérdate de ellos, oh Dios mío. Versículo 29. Porque han contaminado el sacerdocio levita. ¿Cuál era el problema entonces? Matrimonios mixtos, matrimonios con impíos, aún entre los sacerdotes y el pueblo imitándolos. Pero ¿saben qué era lo peor? Que estos angelitos estaban divorciando de sus esposas judías para casarse con estas mujeres paganas. Es lo mismo que denuncia Malaquías. Si miramos en Malaquías 2, voy a leer a partir del versículo 21. Aquí tenemos la perspectiva de Dios. Perdón, vamos a leer Malaquías 2:1. Dice Malaquías, y ahora para vosotros sacerdotes es este mandamiento. Recuerde, los sacerdotes lideraron esta conducta de divorciarse de sus esposas judías para casarse con mujeres gentiles. Versículo 2. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, aquí ¿quién empieza a hablar? Dios. ¿Qué dice Dios? Enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Qué bueno sería que nuestros jovencitos estuvieran escuchando qué tan grave es casarse con un impío, qué tan grave es tener un novio impío. Algunos se ponen espirituales y dicen, no, hermano, es que los quiero evangelizar. Yo quisiera que me mostraran en la Biblia un pasaje donde diga que el matrimonio es para evangelizar.
Y la respuesta es no. Ninguna comunión tiene un creyente con un hijo del diablo. ¿Qué dice el Señor entonces? ¿En qué condiciones está uno de nuestros hijos cuando se mete con un hijo del diablo? ¿Qué dice? Enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. Y en verdad ya las he maldecido, porque no lo habéis decidido de corazón. Versículo 3 de Malaquías 2. He aquí yo reprenderé a vuestra descendencia y os echaré estiércol a la cara. Wow. Está un poquito enojado Dios, ¿no? Y algunos salimos muy contentos, diciendo, no, es que tranquilo, que hermano, yo sé que mi hijo va a ganar esa novia impía para... Ya les he hablado las estadísticas, dicen que el 95% de los creyentes que se meten en una relación con un impío terminan afuera de la fe. Qué tristeza. Sigue diciendo Dios, el estiércol de vuestras fiestas y seréis llevados con él. Versículo 4, entonces sabréis que os he enviado este mandamiento para que mi pacto siga con Leví, dice el Señor de los ejércitos, verso 5. Mi pacto con él era de vida y paz, los cuales le di para que me reverenciara. Y él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. La verdadera instrucción estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Verso 7. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. ¿Pero qué habían hecho? Mire el versículo 8. Pero ustedes, sacerdotes, se han desviado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis acepciones de personas en la ley. Pregunta, verso 10. ¿No tenemos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Que el Señor extermine, uy, qué palabras tan fuertes, las tiendas de Jacob, al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacéis, cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque él ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestras manos. Verso 14. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo, y aquí está la acusación, entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto, pero ninguno, dice el Señor, que tenga remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues, a vuestro espíritu. No seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo aborrezco el divorcio. Dios odia el divorcio. Y aquí tenemos a estos amigos, incluso los sacerdotes, divorciándose de sus esposas para casarse con estas bellas mujeres gentiles. Y así es como termina la historia del Antiguo Testamento. Nehemías y Malaquías nos dan las últimas palabras del Antiguo Testamento. ¿Qué tenemos entonces cuando se escribe Marcos 10? Al llegar, tenemos que 400 años después, el divorcio sigue siendo una práctica en Israel y se ve como una alternativa noble, como un comportamiento recto. Los judíos del día de nuestro Señor han racionalizado todas estas instrucciones de tal manera que han hecho aceptable
el divorcio. Ellos están comprometidos con divorciarse. Esto fue algo que se practicó en Israel con desenfreno y aún incluyó a los sacerdotes, que, como vimos, fueron acusados 400 años antes por Malaquías y Nehemías. Entonces, ese es el contexto. Quería darles un poquito de historia. Marcos 10:1, entonces dice, levantándose, ¿quién? El Señor Jesús, ya estamos en Marcos capítulo 10, versículo 1, se fue de allí a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Las multitudes, dice Marcos, volvieron a reunirse a su alrededor y de acuerdo con su costumbre comenzó a enseñarles, una vez más. Algunos fariseos se acercaron a Jesús para probarlo y comenzaron a preguntarle si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa. Y él les respondió, ¿el quién? Jesús. ¿Qué os mandó Moisés? Dijeron, Moisés permitió que un hombre escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Jesús les dijo, por causa de la dureza de corazón les escribió este mandamiento. Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne, de tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, nadie lo separe. En la casa, los discípulos comenzaron a interrogarle nuevamente sobre esto y él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella. Y si ella misma se divorcia de su marido y se casa con otro hombre, está cometiendo adulterio. Entonces, la postura del Señor Jesús es sencilla. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y si se separa y se vuelve a casar, es un adúltero o una adúltera. Esta es una importante información para nosotros hoy, que tenemos todo esto pasando a nuestro alrededor, aún en nuestras familias, que vemos que hay algunos que piensan que el problema ha disminuido porque ya no hay matrimonios. Entonces la gente ya no se casa, simplemente viven un tiempo y esperan a ver cómo les va. Y algunos hasta tienen un agüero. Aquí les voy a hacer una pregunta. No sé si ustedes han escuchado algunos que muy diplomáticamente dicen que si se casan, se separan. ¿Han escuchado eso? Sí, sí, sí. Y empiezan, ¿no? Yo conocí a un amigo que estaba viviendo 20 años con la esposa y se casó y se separó al año. O sea, el matrimonio es de mal agüero. ¿Qué opinamos frente a eso? Hermanos, eso es del diablo. La timaña del diablo. Eso es una mentira. Mentira, rampante. Mentira, hermano. Y aquí estamos conociendo la verdad y es la verdad la que nos hace libres. Entonces, el Señor sigue diciendo, este es el principio, esto es lo que estableció Dios. Les pregunto, ¿es muy difícil de entender este pasaje? ¿Qué piensan? No. Cuando escuchamos a personas tratar de meterle al pasaje cosas que no están ahí, entendemos una cosa. No ha estudiado el pasaje. Esto solo tiene una manera de entenderlo. Jesús habló de una manera clara para que la gente que lo estaba escuchando lo pudiera comprender. Sin embargo, a pesar de la claridad, este tema siempre presenta mucha resistencia. Mucha resistencia a partir de la gente que quiere justificar su posibilidad de separarse. Pero hay otro problema, hermanos. Está de otro lado la gente de línea dura que prohíben por cualquier razón
el divorcio. Y si ustedes miran, aquí el Señor le da una justificación, una causa justa de divorcio. Y es una conducta inmoral. La única razón por la cual desde la perspectiva de Dios alguien se puede separar es por inmoralidad. ¿Un matrimonio qué es? Un pacto de dedicación de dos personas, la una a la otra. Y si la otra persona busca a otra persona fuera del matrimonio, pues ya rompió ese pacto, hermanos. Y ese pacto se viene abajo. Entonces debemos entender eso. Tenemos que contextualizar Marcos capítulo 10 y quiero que tengamos claro de nuevo que Mateo 19 es un pasaje paralelo. Como hace tanto tiempo que dejamos Marcos en el mes de diciembre, vamos a recordar un poquito. Dice Marcos 9:33 que Jesús estaba en una casa. Era una casa en Capernaum. Algunos piensan que podría ser la casa de Pedro. Y allí, como estudiamos al final de Marcos 9, les enseñó acerca de la humildad y acerca de ser un discípulo radical. ¿Se acuerdan? Si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué tienes que hacer con el ojo? Sácalo. Sácalo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. ¿Cierto? Y eso no quiere decir entonces que la iglesia va a ser la iglesia de los santos cojos de los últimos días. Eso se refiere a una actitud radical frente al pecado. Ahora, aquí llegamos al final. Después de esos dos últimos mensajes, cuando él terminó eso, él estaba ahí sentado en su postura de maestro rabínico, se levantó y salió de allí. Eso quiere decir que él dejó Capernaum y se fue a Galilea. Dijimos que este era el final del ministerio en Galilea y ahora el Señor sale, se levanta y va hacia la región de Judea. Entonces quiero que tengamos eso ahí en la mente. Aquí Jesús ha terminado en Galilea y va a Judea. ¿Cuánto le falta al Señor para morir? A esta altura le quedan 6 meses de ministerio. Y entonces el Señor empieza a recorrer la región de Judea, las aldeas, las ciudades, y hace lo mismo que hizo en Galilea. Empieza a predicar, a enseñar y hace milagros. Y dijimos que los milagros eran ¿para qué? Para confirmar que él era un mensajero de Dios. Esa es la razón de los milagros, para confirmar que su mensaje era divino. Ahora, quiero que nos demos cuenta. Algunos piensan que los 4 evangelios son todos iguales, pero quiero que se den cuenta que ni Mateo ni Marcos nos hablan mucho de su ministerio en esta región. De hecho, no lo mencionan, ni Mateo ni Marcos no hacen mucha mención. Y por el contrario, Lucas usa los capítulos 10 al 18 para cubrir el ministerio de Jesús en Judea y Juan utiliza los capítulos 7 al 11. Aunque Marcos y Mateo no lo registran. Marcos nos lleva un poquitico más allá del Jordán, ¿sí ve? Dice que está en la región del más allá. Ahora vamos a hablar de eso. Y de allí se fue a la región de Judea. Esta palabra más allá se refiere al territorio que estaba pasando el Jordán. Esa palabra más allá es una palabra de la cual viene el nombre para esta región. Esa región se llama Perea. Es la región del más allá del Jordán, hacia el este. Toda esa zona oriental fue la que ellos llamaron el más allá, la zona de Perea. Esa fue la región desde la cual Jesús hizo su último viaje a Jerusalén para morir. Entonces, él estaba en Perea. Si usted quiere anotar, Juan 10, 40 al 42 nos dice que había mucha gente allí, en esa región de Judea donde el Señor está. Por eso tenemos de nuevo
una multitud. Acuérdense que Jesús ha estado allí en Galilea y tuvo que salir, ¿por qué? Porque lo querían matar. ¿Se acuerdan? Ajá. Lo quieren matar y entonces él sale y va a la región de Judea, donde la gente se comporta con él hostil. Y también sale de allí para ir a Jerusalén para ser asesinado. Entonces, lo que tenemos en el capítulo 10 de Marcos es el ministerio de Jesús en Perea. De hecho, si usted se adelanta ahí en su Biblia hasta Marcos 11.1, dice Marcos 11.1 que Jesús entró a Jerusalén. ¿Sí ve? Entonces, quiero que tenga en cuenta que los judíos que vivían en Galilea, que iban hacia Jerusalén, empezaron a desplazarse, a moverse hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque venía la Pascua. Quiero que tengamos todo ese escenario. Se están preparando para la Pascua, pero ellos eran renuentes a pasar por la región de Samaria. Ellos odiaban a los samaritanos porque ellos se casaron con gente no judía. Entonces, esta región de Perea, que era la región del más allá del Jordán, tenía muchos habitantes que eran de origen judíos. ¿Se acuerdan que dijimos que mucha gente llegó allí cuando Herodes el Grande fue rey? Ahora, en esa región de Perea tenemos un nuevo rey. Se llama Herodes Antipas. Era un hombre bastante malo. Entonces, tenemos una cantidad de judíos que vivían en esa región de Perea. Tenemos una cantidad de peregrinos que vienen desde la parte norte de Israel, que no quieren pasar por Samaria y pasan por esta región de Perea para ir hacia Jerusalén, que fue lo mismo que hizo Jesús. Salió de Perea y se fue a Jerusalén para ser asesinado. El Señor hace lo que siempre ha hecho. Empieza a enseñarles, reúne la gente y dice que los sanó allí. Es lo mismo que dice Mateo 19:2, la misma manera de hacer ministerio del Señor. Dijimos que él sanó a esta gente porque él les demostraba así su compasión, les mostraba que él era un hombre con un mensaje de parte de Dios y les mostraba su poder. ¿Para qué? Para llevarlos al arrepentimiento y a la salvación. Entonces, ahí es donde está Jesús, aquí en este relato de Marcos 10. ¿Listo? Si usted mira ahí en Marcos 9:32 dice que ellos iban camino a Jerusalén. Ahí en Marcos 46 dice que llegaron a Jericó, que está justo abajo de Jerusalén. Entonces, ese es el camino que están tomando. Y mientras que llega a Perea, ¿quién lo sigue siempre al Señor Jesús? ¿Quién va detrás de él? Los enemigos. Los fariseos. ¿Qué quieren los fariseos? Quieren desacreditar a Jesús con la gente, quieren acabar con la popularidad de Jesús, pero también quieren matarlo, ¿se acuerdan? Eso es lo que dice Marcos capítulo 3, versículo 6, que se unieron con los herodianos para matar a Jesús. Entonces, aquí la situación no ha cambiado. A pesar de que sale de Galilea, ahí van detrás de él sus enemigos con la intención de asesinarlo. Entonces llegamos así al versículo 2, vamos a llamar el versículo 2 la confrontación. Aquí Jesús es confrontado por algunos de sus archienemigos. Esa es una palabra de la película de Batman. No vi Batman estos días, pero aquí están sus archienemigos. ¿Quiénes eran? Los fariseos. Dice, algunos fariseos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba y empezaron a preguntarle si era lícito que un hombre se divorciara de su esposa. Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen que ellos querían información? No. A ellos no les importaba lo que Jesús pensara, hermanos. ¿Listo? Ellos no buscan información. Esto es una prueba.
están tentándolo ¿para qué? Para dañarle su imagen y para de nuevo tratar de matarlo. Aquí quiero que les demos crédito a estos archienemigos. ¿Por qué? Yo, hermano, les digo algo. Si algunos cristianos fueran tan constantes como estos amigos, tendríamos mejores iglesias. Porque esta gente desde que empezó Jesús estuvieron detrás de él tratando de destruirlo y asesinarlo. ¿Listo? Entonces hay que darles crédito. Fueron muy constantes. A pesar de que cada vez que intentaron dañar a Jesús, salieron con el rabo entre las piernas porque Jesús los avergonzó. Y nos vamos a dar cuenta que eso es de nuevo lo que pasa aquí. Entonces le hacen una pregunta, pero esta no fue una pregunta suelta, una pregunta no planeada. Esto fue algo bien calculado por ellos. Sabían qué preguntar y sabían que debían preguntar eso por la zona en la que él se encontraba. Entonces, aquí están ellos tratando de que Jesús se vuelva impopular con la gente. Entonces les pregunto, aquí los quiero mirar a todos, ¿qué piensan? Que una iglesia que tiene la postura bíblica acerca del divorcio va a estar más llena que una iglesia que no tiene una postura bíblica frente al divorcio? Sí. ¿Por qué? Sí, es atractiva porque eso es lo que el mundo quiere. Claro. Claro. Claro que sí. Ellos están pensando que si Jesús mantiene la postura que había tenido ahí en Mateo capítulo 5, donde dijo que ni siquiera mirar a la mujer del prójimo, él se iba a hacer impopular. La gente lo iba a rechazar, lo iba a aborrecer. Por eso le hacen la pregunta al Señor. ¿Vale? Tengan eso ahí en mente. Pero también ellos quieren matar a Jesús y ahorita se van a dar cuenta por qué lo quieren matar con esta pregunta. ¿Qué preferían los líderes de Israel? Ellos preferían el divorcio. ¿Se acuerdan que dijimos que eso era lo que pasaba aún 400 años antes de Cristo? Los propios sacerdotes estaban casando con mujeres no judías. Y para hacerlo tenían que separarse de sus. Vean, recuerden, un sacerdote no podía ser sacerdote si se casaba con una mujer que no fuera de la misma tribu. Pero estos sinvergüenzas se casaban con una mujer de Leví y se separaban de ella cuando ya eran sacerdotes. Y estando ya en el sacerdocio, entonces se volvían a casar con una mujer impía. ¿Listo? Habían dos posturas. Una postura que era muy popular, que era la de un rabino llamado Hillel, o Gilel, como usted que investiga tanto le guste pronunciarlo. Eso es hebreo, entonces no sé exactamente cómo se pronuncia, pero Hillel, este rabino había muerto hacía unos 20 años antes de que Jesús empezara su ministerio público. Y él decía que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier causa. Cualquier cosa. Si ella le quemaba la comida, se podía divorciar. Si ella le echaba mucha sal a la comida, se podía divorciar. Si a ella no le gustaba el fútbol, se podía divorciar. Ustedes han escuchado la excusa que tenemos hoy en día, ¿no? Es que tenemos diferencia de caracteres. Es que somos diferentes y por eso nos vamos a separar. Se podían separar si la mujer daba una vuelta demasiado rápido y le mostraba los tobillos a otro hombre. Se podían divorciar si la mujer se soltaba el cabello. Y ojo con esto, el sacerdote o el hombre estaba obligado a divorciarse si esa mujer no podía tener bebés. Entonces, obviamente todo el mundo estaba con el rabino Hillel, porque él apoyaba el divorcio. Ahora, ¿será que estos fariseos no habían escuchado a Jesús enseñar sobre el divorcio? Claro, ellos lo habían escuchado cuando él dijo en Mateo 5, yo les digo que cualquiera que se divorcia con su esposa
a menos que sea por una conducta inmoral, esa es la única razón para el divorcio, el adulterio, la hace a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Eso está ahí en Mateo 5. Lo que Jesús está diciendo ahí es que si alguien se divorcia por una razón diferente a la infidelidad, hace que su esposa adultere y él mismo se convierte en adúltero. Entonces, ellos quisieron que Jesús se volviera impopular, pero les dije que trataban de matarlo también. ¿Se acuerda dónde estaban? Estaban en Perea. ¿Quién era el rey en Perea? Herodes Antipas. ¿Les suena? ¿Les suena Herodes Antipas? Herodes Antipas fue el mismo que hizo decapitar a un hombre muy famoso llamado Juan el Bautista. ¿Por qué le arrancaron la cabeza al pobre Juan? No, por la esposa, por culpa de la esposa. Porque le reprochó el pecado que estaba cometiendo. Porque se ha metido con la mujer de su hermano. Muy bien. Exacto, sí. Estas mujeres están en la jugada. Marcos capítulo 6, versículo 17. Nos dice que Herodes había puesto a Juan preso, lo llevó a la cárcel y aunque Herodías trató de matarlo, no lo pudo hacer hasta el día del cumpleaños, cuando la hija de Herodías bailó de una manera bastante, ya se imaginarán ustedes, y eso despertó las más bajas pasiones de Herodes y él le prometió que le iba a dar lo que quisiera. Y aconsejada por su mamá, la niña le pidió la cabeza de Juan Bautista y así fue asesinado. Entonces, cuando Juan enfrentó a Herodes y a su esposa con esa actitud pecaminosa, ¿qué le pasó a Juan el Bautista? Lo mataron. ¿Qué pensaron ellos? Algunos piensan que en este momento Jesús estaba muy cerca de esa prisión donde estuvo preso Juan el Bautista, donde Herodes tenía un palacio para ir a veranear. ¿Ustedes qué creen que hubiera hecho Herodes si hubiera escuchado a Jesús decirle lo mismo que le dijo Juan? Pues también lo había matado. Ahora entendemos por qué le preguntaron eso al Señor. Sí. Y sí vemos por qué les decía que no solamente querían dañar su popularidad, sino que querían asesinarlo. ¿Listo? Matar. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Jesús? ¿Será que lo atraparon? Y entonces viene lo que llamaremos la aclaración. Versículo 3. Marcos 10, 3. ¿Qué le respondió Jesús? Les dijo, ¿qué les ordenó Moisés? Y con esa sola declaración, el Señor tiró abajo su tradición, tiró abajo las enseñanzas de los rabinos, cualquiera que fueran, tiró abajo cualquier opinión humana, tiró abajo cualquier otra cosa. ¿Y a qué lo llevó el Señor entonces? A la Escritura. Divorcio y repudio. Los llevó a la Escritura. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? ¿Y dónde lo dijo Moisés? En el Pentateuco, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Es lo que le está diciendo el Señor Jesús a ellos. ¿Qué fue lo que dijo Moisés? ¿Qué le contestaron ellos? Pues Moisés permitió que un hombre escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Esa frase la voy a aclarar dentro de 15 días. ¿Listo? Ténganme paciencia. No la vamos a aclarar ahora. Pero lo que les quiero decir es que Moisés nunca mandó a nadie a divorciarse. ¿Listo? Y Jesús les aclaró que esa instrucción de Moisés fue por causa de la dureza de su corazón. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Acaso no han leído que desde el principio, ¿cuál es el principio? La creación. Dios los hizo varón y hembra. Los hizo Dios. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne.
Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Si usted mira, Jesús literalmente citó Génesis. Entonces, les voy a hablar de 4 razones, si quiere apuntarlo, 4 razones por las que Dios odia el divorcio. Entonces, vamos al versículo 6. Entonces, aquí está la razón número 1. Mateo agrega que Jesús dijo, ¿no has leído? ¿No han mirado las escrituras ustedes que son los expertos en la ley? Esto es una manera muy sarcástica de parte del Señor, ¿no les parece? ¿No habéis leído que desde el principio de la creación, y entonces, ¿qué está citando Jesús? Génesis 1:27. Dios los hizo hombre y mujer. Los hizo diferentes para volverlos a ser uno solo, para que sean complemento. Entonces Jesús les dice, ustedes se olvidaron de Génesis 1:27, se olvidaron de Adán y Eva. Fue un hombre, una mujer, con el propósito de un matrimonio. Entonces les pregunto, ¿qué hubiera pasado, qué habría pasado si Adán y Eva se divorcian? Pues sería el divorcio. No habría población. No habría población. Sí, Porque claro. si se separaban, ¿cuál era la alternativa? Pues, No había alternativa. ¿Cuántas Evas hizo Dios? una sola. ¿Cuántos Una. Adanes? Uno. No. Uno para una. Y si se separan, ¿qué queda? No había, como le dijo él, que podría haber que fructificado, entonces no podían, se separaban. No había manera. No habría manera de divorcio, porque no había con quién más casarse. No había humanidad. Porque, No había humanidad, porque si los dos no están juntos, pues no hay humanidad. No habría nada. No existiríamos. Entonces, Dios no hizo provisión para el divorcio. Pongámonos eso bien firmes en la cabeza. No habían sustitutos. Entonces, la primera razón por la que Dios odia el divorcio es porque el matrimonio es un asunto de un hombre y una mujer. Uno para una. En segundo lugar, Dios odia el divorcio debido a la fuerza que Él diseñó que tenga esa unión. Versículo 7. ¿Qué tan fuerte es la unión entre un hombre y una mujer? Aquí es a donde algunas mamitas les duele, se ponen reacias, y hay algunas que no hay una sola mujer buena para su hijo. Todas son malas. Pero aquí Jesús está diciendo, o está citando a Dios del Génesis, y dice el versículo 7, por tanto, por esta razón, porque es tan fuerte esta atracción, el hombre dejará a su padre y a su madre. Y aquí voy a hacer un ruego misericordioso. Por favor, hermanas, no ponga a escoger a su pobre esposo entre usted y su mamá. Por favor, suegritas, no pongan a sus hijos a escoger entre ustedes y sus esposas, porque cada uno ocupa un lugar en su vida. Y lo que la Biblia enseña es que nosotros los padres ocupamos un lugar temporal. Temporal. Nubiecita se puso el micrófono. Dinos algo, Nubiecita. No, señor, fue que se me cayó. Ah, bueno. Yo dije aquí Nubia va a sentar su posición fuerte. ¿Listos? Esta unión es tan fuerte
Pero yo Sí. sí quiero decir algo, qué pena. Bueno, te escucho, Janet. Eso que usted dice es cierto, Freddy, pero cuando uno ve que el hijo o la hija está de pronto teniendo o quiere tener una relación con alguien que no le conviene, a mí me disculpan, pero a mí si yo me alboroto y yo sea lo que sea, yo lo saco del camino de mi hija, pase lo que pase. Bueno, estamos Sí. hablando de una Pero de novio. relación matrimonial. Yo Claro, estoy ya, hablando del escenario del matrimonio. Quiero que me Ya, ya. comprendan. Ujú. En el matrimonio es donde hago mi súplica. Ya están casados, ya. esa es la mujer de su hijo. Pues hombre, no hay que ponerla en un escenario de o su esposa o yo. No, él no tiene que escoger. Mamá será mamá hoy y siempre y hemos sido llamados a honrarlas. Pero la esposa debe ser amada así como Cristo amó a la iglesia. Cada Así una la tiene, esposa se en conversa, señora, así la esposa se en conversa y no esté uno de acuerdo con la que se haya casado. de hoy en 8 días aclararemos ese tema de los matrimonios mixtos, Mixtos, o sea, sí. El hombre pero creyente y la mujer. realmente hay escenarios donde, por ejemplo, el hijo viene a la fe después de que ya está casado y ahora él es un creyente y la esposa no es una creyente. Eso lo vamos a aclarar dentro de 15 días, ¿vale, Patricia? Porque eso sí lo aclara la escritura. Eso lo aclara Pablo en Primera de Corintios capítulo 7. Pero para responderle a Marta Janet, estoy hablando en el escenario del matrimonio, ¿sí? Obviamente que mientras que nuestros hijos están solteros y viven bajo nuestra cobertura, pues ustedes que me conocen saben cuánto me opuse yo al noviazgo de mi hijo con una mujer impía. Ustedes me conocieron, me vieron llorar, me vieron orar, me vieron cerrar la puerta de mi casa. Yo que siempre fui tan querido y los recibí a todos, a la señorita tuve que decirle, no te acepto en mi casa. ¿Por qué? Porque tú crees otra cosa diferente a la que cree mi hijo. Entonces, en ese sentido, pues estoy en el mismo equipo de Marta Janet. Creo que no soy llamado a ver a mi hijo, que es un creyente, decirle que lo está haciendo bien simplemente porque está enamorado. Eso no es correcto. ¿Listo? Pero yo te pregunto si el hijo o la hija de uno se casó con alguien inconverso y se casaron, hicieron su voluntad. Hay uno que puede hacer solamente orar, porque tampoco puede uno ir a decirle o su esposa o yo, porque ya están casados. Por eso te estoy hablando del escenario del matrimonio. No puedes tampoco en ese escenario ir a decirle a tu esposa o yo, porque él ya no vive en tu casa. El punto es que él ya está, ya. Casado con el que esté casado hay que respetar. Exacto, Patricia. Okay. Ese es el punto. Mantenernos al margen. Y yo creo que las palabras que leímos de Malaquías son bastante fuertes. Hablan de maldición. O sea, yo no estaría en ese momento que les estoy contando, a pesar de que mi hijo era un niño, tenía 18, 17 años, yo lo enfrenté con la realidad de que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios y que de parte nuestra eso no tenía ningún tipo de aceptación. Eso fue claro para él. Ya en el escenario de un joven que está viviendo fuera de la casa, que terminó su carrera, y toma la decisión, pues igual uno le abre la Biblia, ora por él, pero son decisiones que ellos toman, que ellas toman, y vamos a seguir orando por ellos, pero ya son una unidad que están fuera de nuestra responsabilidad, ¿vale? Estamos hablando del escenario matrimonial, dentro del matrimonio. Entonces, debido a la fuerza de la unión, muchas gracias por los aportes de Patricia y de Marta. Esta palabra hebrea tiene la idea de aferrarse con toda la fuerza, una unión inseparable. Tiene la idea de pegar, del pegamento,
de estar totalmente unidos de manera indivisible. Esta no es una relación de venga, vivimos unos días y vemos a ver qué pasa. No, ellos se han unido de una vez y para siempre. ¿Listo? Estas son dos personas conectadas. Me gusta, hay una palabra hebrea que se usaba para el matrimonio y esa palabra significa consagrado o dedicado. Entonces, estas personas están completamente consagradas o dedicadas la una a la otra en una relación especial. Yo no puedo tener ese tipo de comportamiento con ninguna que no sea mi esposa y viceversa. Tranquilos que no me voy a enredar como la virreina. Se usó para describir esta palabra algo dedicado a Dios para su posesión exclusiva. Entonces, estas dos personas se vuelven una sola unidad ante los ojos de Dios. Por la fuerza de esa unidad que Dios diseñó, Dios aborrece el divorcio. Tercera razón por la que Dios odia el divorcio. No solo lo diseñó para que fuera solo entre un hombre y una mujer, no solo la diseñó para que fuera algo que no se podía disolver, para que fuera una consagración, un pacto, sino que en tercer lugar, ambos se convierten en una sola carne. Uno es el número indivisible. ¿Ustedes saben cuál es la ilustración de lo profunda que llega a ser la unidad entre dos personas? Los hijos. Los hijos son la expresión de esa unidad total. Y usted no puede decir, venga, mi hijo tiene los mismos ojos míos, venga, yo me los llevo porque me voy a separar, me voy de la casa. No, esa unión es indivisible. Genéticamente, ese niño es la unión del padre y su madre y son indivisibles. Por eso es que Dios odia el divorcio, porque Él la diseñó para estar ahí una vez y para siempre. ¿De quién fue la idea del matrimonio? Pero ahorita voy a dejar cocinando la yuca y bajo. Cuidado. A la yuca. ¿De quién fue la idea del matrimonio? Tranquilos, no se dejen alterar por el menú. De Dios. De Dios. Dios lo instituyó. De Dios. ¿Quién fue el que dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo? Dios. ¿Quién fue el que le trajo a Adán a Eva? Dios. Dios. Dios fue que era Dios. Yo. Claro. ¿Y quieren que les diga algo? Cuando uno se mete a destruir la obra de Dios, ¿cómo creen que le puede ir a uno? Mal. Hermanos, Claro. por favor, entendamos que es un asunto grave tratar de influenciar de alguna manera para que se dé un divorcio. ¿Qué tan grave veía Dios esa intromisión entre un pacto matrimonial? Si alguien se metía entre ese pacto matrimonial, Éxodo 20:14, en Éxodo, en los mandamientos, Dios dijo, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Y en Levítico 20:10 nos dijo qué pasaba si alguno cometía adulterio. ¿Sabe cuál era la orden? Matarlos. Apedreamiento. Apedreamiento a piedra. Apedreamiento. ¿Qué tan grave es uno meterse con la mujer del prójimo? Ay, Dios del cielo. Ay, Dios del cielo. Hay pena de muerte para eso, desde la perspectiva de Dios. ¿Vale? Entonces, mantengámonos lo más retirado de eso en cuanto dependa de nosotros. En Éxodo 20:17,
Dios condena aún tener malos pensamientos con la mujer del prójimo. ¿Se acuerdan? Éxodo 20:17. No codiciarás la mujer de tu prójimo. De tu prójimo. Y Jesús, ¿qué dijo en Mateo 5:28? Si miras a una mujer para codiciarla, has cometido adulterio en tu corazón. Hermanos, para los que tienen el pensamiento que una miradita no tiene nada de malo, este es un buen versículo. Muy bueno, muy 5:28. bueno. Uy, veo algunas mujeres tomando nota para ponerlo ahí a la entrada de la puerta de la casa, en el espejo, cuando el esposo se está acicalando para salir a la calle. Mario ya está desempolvando las alas. Ay, Está acalorado, está acalorado. Bueno. está acalorada la enseñanza para los hombres. Hermanos, esto es grave a los ojos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué si esto es algo tan malo, si está prohibido por Dios, por qué la gente se divorcia? ¿Cuál es la respuesta? La dureza del corazón de las personas. Porque somos duros de corazón y Que no hay temor de acuérdese, Dios. señora. Porque no, en el corazón no hay temor de Dios. No hay temor de Dios, pero acordémonos, cuando se casan dos personas, se casan dos pecadores. Eso es lo que nos dice Génesis 3, cuando nos acordamos del conflicto que se desató debido a la caída. Si ustedes miran, Dios diseñó que la unión entre Adán y Eva fuera una unión armoniosa, una unión que trajera alegría al corazón de Eva y de Adán, pero eso se dañó. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando ellos cayeron? Empezaron a acusarse, ¿se acuerdan? La mujer que me diste. La mujer que tú me diste, le contestó Adán al Señor. O sea, prácticamente le echó la culpa a Dios. La pobre Eva, al verse acusada, ¿qué hizo? Le echó la culpa a la serpiente. Le echó la culpa a la serpiente. Y la serpiente, como no tuvo a quien echarle la culpa, se convirtió en una arrastrada. Le tocó arrastrarse. Pero recordemos, en Génesis capítulo 3, versículo 16, Dios le dijo a la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esa fue la consecuencia para ella. En su maternidad, el Señor le dijo, voy a multiplicar los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz. Y se acuerda que estuvimos estudiando cuando estudiamos Génesis 3, que esto no solamente se refería a los dolores del parto, sino a los dolores de lidiar con los hijos. ¿Quién es la que más llora por los hijos? La mamá. La pobre mamá. Uno de papá dice, deje lo que ese se tiene que estrellar y aquí volverá, ¿sí o no? Claro. Y la mamá que dice, ay, no, pobrecito, mijito, mi chinito. Hermanos, en 20 años que llevo entrando a la cárcel, los días sábados son las visitas de los hombres y son cuando menos visitas hay. El día domingo, cuando entran las mamás, eso es... Harold, dígame si estoy diciendo mentiras. No, es verdad. Eso la fila que se hace es... Las mujeres son las que sufren con estas situaciones. Vemos a nuestro alrededor las mamás sufriendo porque el niño está robando, porque está consumiendo droga, ¿sí? El papá, ¿qué dice? Déjelo, que eso se lo lleva a la policía y allá aprende. Déjelo que... A Harold, ¿qué hizo su papá una vez? Me metió a la cárcel. El papá de Harold lo metió a la cárcel. ¿Y su mamá qué hizo? Pues imagínense el problema que formó. Y mi mamá, ¿qué le digo? Claro, no es que es mi hijo, como usted no lo parió. Yo creo que lo parí en mi hijo, pero no yo sufro por él. Vea. Sí.
Ahí está Harold ilustrando el conflicto que el Señor nos está mostrando, ¿vale? Entonces... Claro que mi papá, mi mamá lo apoyó tanto que dijo, no, es que únicamente es para que sienta el castigo, pero ya ahorita mando que lo saquen. Y al ratito me sacaron. Ya se dieron cuenta, hermanos, ya se dieron cuenta quién manda en la casa. No, sí. No todas las veces. Entonces, esa sentencia, el deseo tuyo será para tu esposo y él se enseñoreará a ti. Ojo, no tiene que ver con el hecho de que Dios ha puesto al hombre como cabeza en el hogar. Eso no se refiere a eso. Esta palabra que tenemos allí, tiene la idea de alguien que es colocado en una oficina, si lo habláramos en términos modernos, o alguien que es puesto en un lugar como un oficial. Entonces lo que está diciéndole el Señor a Eva, le está diciendo, tu esposa ahora está puesto como un gobernante sobre ti para someterte. Qué triste, ¿no? Eso es parte del conflicto. Por eso es que uno como papá lamenta a veces las situaciones de las hijas con los esposos, porque pasan por situaciones difíciles, pero ahí está parte de la maldición. Un esposo fuerte que se impone sobre la mujer. Obviamente, entendemos que sobre Eva también vino una consecuencia por el pecado, es la rebelión, es su deseo de independencia y tantas otras cosas que vemos que afectan las relaciones matrimoniales. ¿Vale? Entonces, en otras palabras, la maldición que vino en Génesis 3:16 podría decir así: ella quiere controlar al hombre y el hombre tiene que dominarla por la fuerza. Entonces, por eso es que hay tanto conflicto dentro de los matrimonios. Y debemos orar para que nuestras hijas, nuestros hijos y nosotros mismos podamos tener una idea bíblica del matrimonio. Listo, hermanos. Vamos a dejar... No acabamos... El cuarto. No acabamos esta parte. Te lo quedo debiendo, noviecita, las 4 razones por las cuales Dios aborrece el divorcio. Vimos 3 y vamos a ver las otras dentro de 15 días. Ya saben que Juanda ya para la grabación.